Muy bien, muy buenas tardes, tarde-noche, ¿qué tal, querido oyente y televidente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvimos, por fin volvió Perspectiva, mirando la vida desde una perspectiva diferente. Y ahora en esta fecha, nuevos horarios, nuevos días. El año pasado estábamos los martes a las 20 horas y ahora comenzamos Perspectivas los miércoles a las 19 horas. Una horita solamente para quedarte acá juntos, haciéndote compañía, con la palabra del Señor. Sabemos que este programa es un programa que tiene un enfoque en las Escrituras, es el libro más antiguo, sin vejez, donde encontramos principios para la vida, donde encontramos un enfoque, una dirección distinta para tomar decisiones importantes. Bueno, y tenemos un año muy lindo. Estuve pensando todo lo que tenemos para este año. La verdad que queremos tener invitados especiales, testimonios de personas con vidas transformadas. Vamos a tener entrevistas a invitados y quiero adelantarles los temas que vamos a estar tocando. Temas durante el año. El orden no importa, pero todos los temas que vamos a estar viendo durante todo este año en este programa. Uno de ellos es una vida con propósito. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué pregunta? Una vida con propósito. Ese es un libro, lo podés encontrar, pero lo vamos a estar estudiando juntos aquí en Delta, en FM Delta. Pero una vida con propósito, darle sentido a la vida, darle dirección a la vida. Y ese va a ser uno de los temas que vamos a estar tocando. Otro tema que vamos a estar compartiendo durante todo este año también es ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús? Este Jesús de la Escritura, que van quizás los domingos a los templos, a las iglesias a adorarle, a recordarle, donde es nombrado por muchas culturas y muchos países, donde es tan famoso. ¿Quién es Jesús? Y también otro tema que vamos a estar tocando durante este año 2023 es el tema de la familia. Vamos a hablar un poco de la familia, de los roles del matrimonio, del esposo, la esposa, de los hijos dentro del vínculo familiar y qué nos dice la Biblia en cuanto a la familia. Tema tan importante para cuidar, para proteger, es el primer vínculo de la sociedad, es la Biblia lo llama oiko, nuestra red de relaciones personales, donde nosotros ahí compartimos momentos preciosos juntos. También tengo un programa que se llama Celebremos la Recuperación. Vamos a estar viendo principios de Celebremos la Recuperación. Todos necesitamos recuperarnos de algo. Todos luchamos con alguna tendencia a hacer cosas que no nos gustaría hacerla. En algunos vicios que nos hemos metido, a unos círculos viciosos que no podemos salir, relaciones tóxicas y un montón de cosas. Así que prepárate para este año, te invito y te desafío a que puedas estar considerando este programa, que lo vamos a estar viendo aquí en la radio. Celebremos la recuperación. Y algo queremos ser también muy enfático este año, y quiero ir con los tapones de punta, hablar acerca de lo falso y verdadero, de la verdad en contraste a la mentira, o lo falso versus lo verdadero. Y en esto quiero hacer un enfoque de aquellas personas que usan la Biblia para manipular, aquellas personas que usan la Biblia para lucrar, que son personas falsas. La Biblia habla mucho de falsos pastores, falsas iglesias, falso Cristo, falso espíritu, falsos hermanos, falsos profetas, falsos apóstoles, y hay que denunciarlo, porque si usa la verdad de Dios para usarla para su provecho personal, hay que desenmascararlo. Entonces vamos a estar hablando acerca de estos temas que son muy, muy importantes. Y en esta tarde, ya cayendo el sol, quiero comenzar con un tema. Va a ser cortito este tema que vamos a estar tratando, esta serie, pero lo he titulado Regresando a casa. Regresando a casa.
porque tu vuelta será mucho más grande que todas tus caídas. Regresando a casa. Y saben que en la Biblia hay una historia muy interesante, que es la historia del hijo pródigo. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, uno de los evangelios que habla de la vida de Jesús. Y saben que Jesús, una de las cosas que hacía es enseñar por parábolas. Él enseñaba por parábolas. Es uno de los recursos literarios que Jesús tenía para enseñar. Y saben que no hubo ni habrá otro maestro como Jesucristo. Sus enseñanzas revolucionaron en nuestro mundo. No hay ningún maestro sobre esta tierra que tenga tantos discípulos como Jesús los tuvo y los tiene, porque sus enseñanzas son transformadoras y han cambiado vidas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por estos más de 2000 años de que Jesús murió en una cruz, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, miles y miles de seguidores tiene este maestro por excelencia. Es un maestro porque su vida, él enseñaba lo que vivía y vivía lo que enseñaba. Es un maestro por excelencia porque todo lo que él enseñaba, dice la Biblia, que lo enseñaba como alguien que tiene autoridad. Saben que los recursos pedagógicos que tienen los maestros son muy importantes, ¿no? Más en esta actualidad, la pedagogía que tiene que tener el maestro para ser un buen comunicador, los niños puedan entender, puedan comprender. Bueno, Cristo era un maestro, un pedagogo también extraordinario. Era muy diferente a todos los maestros de su época. Utilizaba mucho la narrativa histórica, tenía un lenguaje muy rico en cultura, en experiencia vivida, en la agricultura, llenos de esos recursos literarios o lenguaje de dicción que le llamamos. Usó la parábola, usó la alegoría, usó la metáfora, usó el símil para que las personas pudieran entender esas profundidades espirituales de la época de entonces, que nosotros tenemos que estudiarla, que tenemos que analizarla, porque para poder comprenderla en el día de hoy, ¿no? Pero saben que en la época de Jesús, una de las primeras cosas que hacían los maestros que escuchaban era identificar cuál era la fuente donde provenía su conocimiento. ¿Quién fue su maestro? ¿Quién lo instruyó? ¿En qué escuela rabina se preparó? Por eso constantemente los fariseos de la época de Jesús, los judíos, querían saber de quién aprendió, quién le enseñó. Y Jesús constantemente estaba diciendo: mi enseñanza no es mía, mi enseñanza viene del Padre, Él que me mandó, Él fue el que dijo que dijera estas palabras. O sea, Él siempre atribuyó que todo lo que Él sabía y conocía era porque Dios se lo había enseñado. Así que vamos a este tema de regreso a casa. Qué interesante, ¿no? Porque todos nosotros en algún momento fuimos pródigos. Todos en algún momento nos hemos ido de casa. Nos hemos enojado con nuestros padres, nos hemos alejado, quizás hemos regresado algunos y a veces todavía no hemos tomado el paso de volver a casa. Todavía estamos ahí. Y eso lo podemos pensar de manera literal, pero regresando a casa, yo quiero hacer una invitación a aquellos que son hijos de Dios, que no están yendo a la casa de su padre, que no están regresando a la casa de su papá, de su padre espiritual, quien aquel que mostró su amor hacia ellos y saben que están lejos. Ahora tenés que tomar una decisión. Tenés que regresar a casa. El Padre, tu Padre Celestial te está esperando con los brazos abiertos. Porque tu vuelta será mucho más grande que todas tus caídas. Tu vuelta será mucho más grande. Y saben que el Evangelio de Lucas, que si tienen sus Biblias ahí en casa o en el celular, la pueden estar abriendo. Y el libro de Lucas es un evangelio que habla de la vida de Jesús. Y uno de los énfasis que hace el libro es que Cristo vino a buscar
lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quiero comenzar ahí en Lucas capítulo 19. Voy a tener la lectura y quiero que me acompañen. Y si no tenés Biblia o no la tenés en el celular, presta mucha atención. Lucas 19. Había entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que volviendo a casa, esta serie de regreso a casa, quiero que veamos esta historia de Zaqueo. Luego el próximo miércoles vamos a estar estudiando la parábola del hijo pródigo, pero hoy vamos a detenernos a considerar esta situación. Ahora, presten atención al texto que acabo de leer. Dice que Jesús, habiendo entrado en Jericó. ¿Saben que cuando Jesús anduvo en este mundo, iba de aldea en aldea, de casa en casa, de ciudad en ciudad, iba haciendo muchos bienes? Iba sanando a los enfermos. Si había personas que estaban de dificultad, de necesidad de alimento, él les proveía alimento. En una ocasión dio de comer casi a 5.000 personas, haciendo un milagro sobrenatural. Aquellas personas que tenían hijos con enfermedades, por ejemplo, poseídos por demonios, Jesús los liberaba. En una ocasión, una mujer perdió a su hijo que estaba muerto, y Jesús hizo el milagro de devolverle la vida. Ahora, multitudes le seguían. Esas grandes cantidades de personas iban por todos lados esperando un milagro de Jesús. Querían un beneficio personal de Jesús. Pero acá, dice el texto, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y ricos, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. ¿Vieron? Dice el texto que Zaqueo era un pequeño, un enano, hombre de baja estatura, pero no lo podía ver porque había una gran multitud que seguía a Jesús. Porque todos querían ver a Jesús, todos querían seguir a Jesús. Donde se enteraba, donde Jesús iba, la multitud se juntaba. Querían escuchar sus palabras, querían recibir sus milagros, porque él hacía cosas extraordinarias. Pero Jesús no se paró en las multitudes. Él fue a buscar a un hombre en particular. Jesús fue a buscar a Zaqueo. Y ¿saben qué interesante? Porque Zaqueo era un hombre rico y había hecho toda su fortuna, lamentablemente, cobrando impuestos y cobrando de más. Le sacaba el dinero a la gente, y se había hecho rico por fraude, por negocios turbios, pero seguramente él no veía su necesidad principal. Él como que tenía un interés. Yo quiero ver quién es Jesús. Todo el mundo lo menciona, todo el mundo habla de él. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién será Jesús? Entonces él simplemente quería verlo. Pero Jesús entró a esta ciudad de Jericó y fue directamente a donde estaba Zaqueo. Y acá encontramos la primera verdad. ¿Saben cuál es la primera verdad que aparece en este texto? Es que Jesús siempre está buscando al hombre perdido. Siempre está buscando al hombre que se fue de casa.
Jesús fue directamente a buscarlo a Zaqueo. Podría uno pensar, pero a ver, no, y si hay tanta gente que lo vienen siguiendo a Jesús, hay tanta gente interesada en él, pero él iba directamente a buscarlo a Zaqueo. ¿Saben que esta es la primera verdad extraordinaria? Que Dios siempre busca al hombre pecador. Siempre Dios nos está buscando. Siempre. Hay un común denominador de aquellas personas que han tomado su vida y han entregado su vida a Dios. Y el común denominador es que ellos no estaban pensando en Dios. No estaban procurando a Dios. No estaban diciendo, a ver, ¿dónde puedo encontrar a Dios? Sino que Dios lo estuvo buscando a ellos. Dios lo estuvo buscando. Porque el hombre está perdido, está en una condición de perdido. Y aunque no se dé cuenta, porque Zaqueo no se daba cuenta, Zaqueo no se percataba de que era un hombre perdido, pero Jesús, él sabía. El texto, el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Vieron cómo dice el texto? Vino a buscar. Y eso fue lo que sucedió con Zaqueo. Lo fue a buscar. Fue a buscar a Zaqueo que estaba perdido. En mi experiencia personal, en mi caso, yo hace 25 años que por la gracia de Dios fui encontrado por Dios porque estaba perdido y la conclusión que yo saco de mi vida, que yo no estaba buscando a Dios. Yo no estaba pensando en Dios, no me interesaba Dios, e incluso más me reía de los evangélicos, de los locos del culto, estos que no sé qué oran y que leen la Biblia y que se juntan en un lugar. No, o sea, yo no pensaba en ningún momento pensaba tener una Biblia en mis manos, pero Dios puso personas, gente que se interesó por mí. A los 18 años, con problemas de adicciones, me invitaron a un campamento cristiano que estuve una semana, me pagaron todo el campamento, y en ese momento, en ese lugar, pude encontrar personas diferentes, personas que tenían algo especial que yo no tenía. Eso es lo que me hacían sentir, eso era lo que yo percibía. ¿Qué tienen de especial esta gente que yo no tengo? ¿Por qué son felices con esa frescura en su rostro y yo no tengo lo que ellos tienen? Hasta que me di cuenta y me abrieron la escritura, me abrieron la palabra de Dios y me mostraron que yo estaba perdido y que Cristo vino a buscar y a salvarme y me perdonó mis pecados muriendo en la cruz por mí. Cuando entendí esa verdad fue tan extraordinaria, una verdad tan preciosa que nunca había escuchado en mi vida, que Dios me amaba y que había dado su vida por mí en la cruz. ¡Qué noticias tan preciosas! Fue en ese momento que me rendí a los pies de Jesús y le dije, gracias Señor por morir por mí, gracias por morir por mis pecados, gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando vuelvo a Lima, porque era de Lima yo, y el campamento era en San Miguel del Monte, se acerca una señora y me agarra de los brazos, de las manos, y me pega un apretón de mano, y con lágrimas en los ojos me dijo, ¿sabés que vendimos 1000 docenas de empanadas para que vos y otros chicos puedan ir a Monte, puedan ir a ese campamento? Y yo dije, 1000 docenas de empanadas para que yo vaya a encontrarme con Dios. Digo, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la intención? ¿Qué los motivó a estas personas a trabajar tanto, a vender tanto para llevar a estos mangas de locos que éramos nosotros a un campamento para que yo pudiera encontrarme con Dios? La famosa chela. Y saben que eso me partió al medio, me rompió a la mitad. Digo, ¿cuánto amor tienen estas personas? Y era el amor de Dios en sus corazones. Por eso acá estamos viendo esta primer verdad. Dios nos está buscando. Dios nos está buscando para que nosotros regresemos a casa. Y tu vuelta a casa, como dimos esta frase tan importante, y quiero que la tengan bien presente, tu vuelta a casa será mucho más grande que todas tus caídas. Vamos a escuchar una música y después volvemos y seguimos charlando este tema de Zaqueo.
Muy bien, estamos aquí de nuevo, estamos en FM Delta 97.7, estamos ubicados en calle Rafael Obligado 1120. Nuestras líneas de contacto son 3329 62 4208. También estamos en Facebook y nos encontramos como FM Delta San Pedro. En Instagram nos podés seguir por Radio Delta 97.7 San Pedro. Nos podés ver o escuchar en nuestra página www.deltasanpedro.com. Somos más que una radio. Y estamos considerando este tema que empezamos en esta tarde, de regreso a casa. De regreso a casa, porque tu vuelta será mucho más grande que todas tus caídas. Y sabemos, y la primera verdad que hemos visto es que Dios nos está buscando. Dios está buscando. Este es el énfasis de Lucas, uno de los énfasis que tiene el libro de Lucas, que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo hizo con Zaqueo. Y lo vemos que aunque Zaqueo no se ve perdido, y aunque Zaqueo no piensa que está perdido, sin embargo Jesús entra a esta ciudad, va directamente a donde se encontraba Zaqueo. Y el texto dice, versículo 4, corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle. Vieron que Zaqueo quería verlo a Jesús, porque había de pasar por allí. Justamente Jesús iba a pasar por ahí. Zaqueo estaba pensando, bueno, seguramente pasa por acá, pero Jesús iba directamente a donde estaba él. Versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y lo ve ahí agarrado del árbol, colgado, el pequeño hombre, este hombre petizo, y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Miren lo que dice, lo primero que Jesús le dice. Zaqueo, desciende del árbol, date prisa, porque hoy es necesario. Hoy es necesario que yo entre en tu casa. Hoy es necesario que yo entre en tu casa. ¿Saben? Jesús vio la necesidad de Zaqueo. Jesús no tenía necesidad. El que necesitaba, el que estaba necesitado, era Zaqueo. Y Jesús le dice, hoy es necesario que yo entre en tu casa. Hoy es necesario. ¿Saben? Siempre el hoy de Dios está en tiempo presente. El hoy de Dios siempre está presente. Hoy es necesario. En 2 Corintios dice que el día de salvación es hoy. Porque hoy es el día de salvación. Hoy es nuestra necesidad primordial de encontrarnos con Jesús. Él sabe que estamos perdidos. Él sabe que a veces no tenemos salida. ¿Saben? Hay un texto en Job, capítulo 3, donde Job empieza a tener muchos problemas y muchas pruebas. Y una de las preguntas que se hace Job dice, ¿por qué se le da vida al hombre que no sabe a dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? ¿Por qué se le da vida a ese hombre que está perdido, que no sabe a dónde ha de ir, que busca la vuelta a sus problemas, busca la solución a su vida y da vuelta y vuelta y está perdido porque no sabe a dónde ha de ir? Es como si fuera que está dentro de un laberinto y buscando la salida y no la encuentra. Lo interesante de los laberintos de Dios es que no tienen techo. Los laberintos de Dios no tienen techo y solamente es necesario que yo levante los ojos al cielo y pueda decirle, Señor Dios, si estás ahí y me puedes ayudar, ayúdame a salir de este laberinto de mi vida que no doy más. Esto es lo más importante, queridos oyentes, que están del otro lado, que están escuchando la palabra del Señor. Dios te puede sacar de ese lugar. Y Job dice, a quien Dios ha encerrado. ¿Sabe que Dios nos tiene que llevar siempre a un rincón, a un punto de quiebre en nuestra vida para que nosotros podamos buscarle? Esta semana estuve charlando con un muchacho con una vida destruida.
separado de su familia, su esposa lo abandonó, hundido en las drogas, y vino y no paraba de llorar mientras hablábamos. Y él me decía, estoy perdido, necesito ayuda. Y le dije, bueno, este es el mejor lugar para encontrar la solución. No porque yo sea el que le voy a sacar de esa situación, sino porque Dios lo puede hacer. Así que Zaqueo, Jesús le dice, hoy es necesario que yo entre en tu casa. Primer principio, Dios nos busca porque estamos perdidos. Segundo principio, Dios quiere entrar en nuestra casa. Dios quiere entrar en tu vida porque tenés una necesidad. Versículo 6. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y acá está la necesidad de Zaqueo. La necesidad de Zaqueo porque todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Esta es la gran necesidad de Zaqueo. Era un hombre pecador. Y todos estaban murmurando diciendo, ¿cómo Jesús va a entrar en la casa de un pecador? Sí, ese es el corazón que Jesús escucha. Ese es el corazón que Dios está buscando. No está buscando a aquellos que se creen santulones. No está buscando a aquellos que creen que son moralmente mejores que otros, sino a aquellos que reconocen que son pecadores y que todos saben que son pecadores. Esta es la mayor actitud que debemos tener, es reconocer que somos pecadores. Y lo somos. Quizás algunos son más buenos que otros y está bien, y algunos son más morales y tienen mejores éticas, mejor educación, mejor posición económica, social. Pero si nosotros nos comparamos con Dios, desde ahí todos somos iguales, todos somos pecadores. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es como si Dios trazara una línea y dijera, si alguien cruza esta línea, es un pecador, está separado de mí, y va a ir rumbo a una condenación. Y dice, por cuanto todos pecaron, todos hemos cruzado la línea. Y esta era la necesidad de Zaqueo. Dice versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie ahí en su casa, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora, qué actitud de arrepentimiento. Aunque era Zaqueo un pecador, Zaqueo tuvo una actitud de arrepentimiento. Mostró con sus acciones que él había hecho cosas malas por haber hecho toda su fortuna, pero dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver 4 veces más, cuadruplicado, para que no le falte nada. Ahora, qué actitud, ¿no? ¿Vieron? ¿Escucharon la frase cuando dice que el dinero no hace la felicidad? Bueno, en realidad no es verdad. El dinero hace la felicidad, pero el dinero nos hace felices cuando se lo damos a quienes lo necesitan. Ahí el dinero hace la felicidad. El dinero no hace la felicidad cuando te lo guardas para vos solo y para tus propios placeres. Pero cuando lo das a alguien que está necesitado, cuando te enterás que tienen algún niño, tienen enfermo en el Garrahan por una enfermedad terminal, o por alguna leucemia, o por algún cáncer, y tener la posibilidad de hacer el bien, no sabes lo feliz que te hace el dinero cuando se lo das a esa persona, a esa familia. Son felices, uno es feliz, es más dichoso, más bienaventurado es dar que recibir. La felicidad está cuando damos a las personas necesitadas. Esto es lo que le sucedió a Zaqueo. Pero interesante el versículo 6, entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. ¿Saben cuándo recibimos a Jesús? Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, lo que nos produce es un gran gozo en el corazón, gozo en el alma, porque experimentamos su perdón, experimentamos su gracia. Hoy es una oportunidad, hoy es el día de salvación,
Hoy es necesario que Jesús venga a tu vida para que tengas y experimentes el verdadero gozo de la salvación. Vamos a escuchar otro tema para ir concluyendo en esta tarde, noche, y vamos a la próxima canción que vamos a estar escuchando. Bien, 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 acá estamos, no se me duerman, ahí atento del otro lado, allá hay algunos que están escuchando, que están mandando saludos, ahora después lo vamos a nombrar, pero compartan este programa, compartan a los amigos, a los vecinos, a aquellos que están pasando necesidades. La Radio Delta es una radio que tiene diferentes programas para diferentes necesidades, entretenimiento, música, y este espacio es para pensar, este espacio es para meditar, para considerar las decisiones de la vida, considerar una perspectiva de la vida diferente, para acercarte a Dios, para que encuentres en las Escrituras la solución a tus problemas. Y quiero ser reiterativo en esto, el año pasado lo hemos dicho muchas veces, y notarán que no estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de nuestra iglesia. Si venís, bueno, bienvenido sea, te vamos a recibir con los brazos abiertos, pero estamos hablando de este libro tan maravilloso, tan dinámico, tan relevante a todas las culturas y a las épocas, y que siempre las personas, las que lo han leído, han encontrado algo especial, algo muy especial en su vida. Y lo extraordinario de este libro es que nos encontramos con Dios, es el libro de Dios que nos conecta con Él. Por eso te animamos y te desafiamos a que puedas leerlo, que puedas considerarlo. Muchas veces quizás no es fácil, porque es de otra época, de otra cultura. Hace ya casi 2000 años que se terminó de escribir el canon bíblico, pero estudiándolo, meditándolo, vas a encontrar cómo Dios obra y cómo sigue obrando Dios con el ser humano. Porque el hombre, el ser humano, nosotros como personas, aunque cambiamos de forma, en el fondo seguimos siendo lo mismo. Pueden pasar siglos, pero siempre vamos a lidiar con las mismas cosas. Siempre vamos a luchar con lo mismo, siempre vamos a tener las mismas tendencias, siempre vamos a caer en lo mismo, pero quizás las formas son distintas, pero seguimos siendo las mismas personas de siempre. Por eso es interesante ver cómo Dios, que sigue siendo el mismo Dios, busca al hombre perdido, y cuando lo busca, quiere entrar en su casa, porque ve que el hombre tiene una necesidad, como lo hizo con Zaqueo, y que los que lo conocían a Zaqueo sabían que era un hombre pecador, y él mostró una actitud de arrepentimiento, devolviendo cuadruplicado lo que le había robado a los pobres, y cuando lo recibe a Jesús en su casa, lo recibe con gozo. Es el resultado de la persona que recibe a Cristo, lo recibe con gozo. Porque como seres humanos somos hombres y mujeres en búsqueda de satisfacción, en búsqueda de algo que nos haga feliz, en búsqueda de algo que nos llene el corazón. Todo lo hacemos por nuestra búsqueda de satisfacción. Y este hombre pudo encontrar la fuente de todas sus satisfacciones, que es Dios. Por eso el tema que estamos hablando en esta noche es de regreso a casa, de regreso a casa. Si te has alejado de Dios, si tú que estás del otro lado, te has alejado de tu Padre Celestial, Él te está esperando. Regresa a casa, porque tu vuelta será mucho más grande que todas tus caídas. De regreso a casa. Vamos a seguir leyendo esta situación de Zaqueo, y dice entonces el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y miren las palabras de Jesús. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
¿Para qué vino Jesús a este mundo? ¿Por qué vino? ¿Cuál fue su motivación por la que vino? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Esa es la palabra casa ahí, es oikos, a este hogar. Hoy ha venido la salvación a esta familia, a la familia de Zaqueo, que ustedes consideran, y hemos visto que él no se sentía perdido. Él no estaba perdido, él no se veía a sí mismo perdido. Pero Jesús dijo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era un hombre perdido. Y esta es la primera actitud que tenemos que tener si es que queremos encontrar la salvación de Dios. Es saber que estamos perdidos. Y no es necesario hacer grandes cosas para estar perdido. La otra vez estaba escuchando a la Andricina. Es un genio la Andricina. Estaba escuchando, contaba la historia de un hombre que vivía en el campo. Y bueno, esos gauchos, ¿viste cómo habla la Andricina? Gauchos. Y claro, el tipo salía todos los días, viejito, vivía solo, en medio del campo, con su silla que se hamaca, tenía la pava puesta, estaba tomando mate. Y llega un hombre con su auto y le dice, bueno, que se le había roto el auto, había pinchado la rueda del auto. Entonces le dice, discúlpeme, señor. Sí, ¿qué quiere usted? Bueno, ¿no sabe si hay una gomería por acá? ¿Una gomería? ¿Una gomería? No, acá no hay ninguna gomería. Estás lejos de acá. Acá en la zona no hay ninguna gomería. Bueno, entonces, ¿tendrá algún lugar para una estación de servicio para ver si puedo encontrar ayuda? ¿Estación de servicio? No, por acá no hay ninguna estación de servicio, hay kilómetros lejos de acá. Entonces el hombre le dice, ¿y usted sabe cuál es la ciudad más cerca o el pueblito más cerca que puedo encontrar? Y el pueblito más cerca. No, acá no hay ningún pueblito más cerca. Y entonces el hombre le dice, bueno, y al final dice, ¿qué hace usted viviendo acá lejos de todo? Y el viejo, el gaucho le dice, bueno, pero yo no soy el que está perdido, sos vos. El viejo lo cuenta bien, pero qué interesante, ¿no? Porque el que estaba perdido era el hombre que se le había pinchado la rueda del auto. Él no estaba perdido, dice, yo no estoy perdido. Pero esta es la actitud que tenemos que tener, saber que estamos perdidos, y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Uno se pone a pensar, ¿de qué me tiene que salvar? Y bueno, salvarnos del pecado, como lo hizo con Zaqueo, salvarnos de la situación que estamos viviendo. ¿Cuántas familias están perdidas sin que se den cuenta? Están lejos de Dios y en una situación que realmente no puede encontrar salida. Muchos jóvenes y jovencitos, como no pueden encontrar salida a su situación, el primer intento es querer quitarse la vida. ¿Por qué? Y nos ponemos a pensar y los psicólogos y los sociólogos y pensamos, ¿por qué toman esta decisión? ¿Por qué tratan de llegar a este punto de querer quitarse la vida? Y no sabemos cómo ni siquiera muestran signos o señales de poder ayudarlo. Porque en su corazón ellos están perdidos. Porque en su vida están perdidos. Y eso es lo primero que se tienen que dar cuenta. Y que Dios es la solución a todas nuestras necesidades y nuestras búsquedas. Es Dios. Es lo importante que queremos transmitirle. Y no sabemos qué palabras usar para mostrarte y mostrarle a las personas que lejos de Dios no hay salida. Lejos de Dios no tenemos rumbo. Tenés que acercarte a Dios. Si sos hijo de Dios, el Padre te está esperando. Tenés que volver a la casa. Volver a casa. Porque tu Padre te está esperando. Hace unos años atrás viajé a Mendoza. Antes de escuchar la próxima canción, quiero contar esta anécdota, esta situación que me tocó vivir.
Y en Mendoza tenía un amigo, Hugo Venegas. Entonces lo contacté, le digo: Hugo, ¿dónde estás? Quiero ir a visitarte, quiero verte. Sí, estoy en tal lugar. Y me dio la dirección. Cuando fui, bueno, estaba ahí mi querido amigo Hugo, le pegué un abrazo, un muchacho que hacía años que estaba lejos de Dios. Entonces sabía yo que era una situación incómoda, porque sabía que en algún momento yo le iba a mencionar de Dios, en algún momento yo le iba a mencionar de la Biblia, y en esa estábamos tomando mate, hablando de todo y nada, del trabajo, de la situación que estaba viviendo y que el dinero no alcanza, y un montón de temas medio secundarios ahí dando vuelta. Pero en un momento le puse el dedo en la llaga y le dije: y Hugo, ¿cuándo vas a volver a la casa de tu padre? ¿Cuándo vas a volver a la casa de Dios? Y cuando le dije eso, quedó en silencio, bajó su rostro y se puso a llorar. Y él me decía: ¿sabés que estaba en mi casa acá, solo? Y no sabía qué hacer, no sabía a quién llamar, no sabía si alguien se iba a interesar por mí, no sabía si Dios se interesaba por mí, o si Dios se preocupara de mí. Y cuando estaban todos esos pensamientos, suena el teléfono y me llamaste vos. Y yo estaba orando y vos me llamaste. Y dije: este fue Dios. Y cuando me hiciste esta pregunta me mató. Entonces, es Dios que te está esperando. Es tu Padre que te está esperando. Y así que bueno, vamos a escuchar una canción más y después vamos a terminar con unos avisos. Bueno, muy bien, ¿qué tal? Ahí estamos ya finalizando. Quiero terminar con unos anuncios muy importantes y especiales. Miren, este es fundamental, muy importante. A partir de mañana, todos los jueves a las 20 horas, en Mitre 2606, vamos a tener una escuela bíblica. Se llama CCBP, Centro de Capacitación Bíblica Pastoral. Vamos a estar estudiando la Biblia de manera académica, con materias muy importantes. Todos aquellos que quieren perfeccionarse con la escritura y saber estudiarla de manera profesional, acá en el CCBP, Centro de Capacitación Bíblica Pastoral, pueden anotarse para estudiar las escrituras. Materias de teología propia, neumatología, cristología, escatología, eventos futuros, bueno, todo lo que son materias, cómo estudiar la Biblia, la exposición bíblica. Hay varios alumnos ya se han anotado, pero por favor, todos los que quieran estudiar la Biblia, los esperamos los jueves a las 20 horas en calle Mitre 2606. También tenemos los grupos pequeños de crecimiento, martes y viernes, grupo pequeño de crecimiento que lo hacemos en diferentes casas. Lo invitamos a esas reuniones también, los que quieran participar en un grupo pequeño. Y también las reuniones de la familia todos los domingos a las 20 horas en Casa de Estudio Bíblico en Mitre 2606. También quiero a la comunidad invitarle a un concierto musical que está organizado por Casa Estudio Bíblico en la Asociación Colombófila en Fray Cayetano Rodríguez 360. Este concierto musical ahí en la Asociación Colombófila va a ser el día sábado 22 de abril a las 20 horas. Vamos a traer a un músico profesional. La verdad que es una bendición escuchar muy buena música. Los invitamos, la entrada es libre y gratuita. Así que ahí los que quieran anotarse, por favor, me avisan. También quiero anunciarles, ya estoy cerrando, ya se nos fue la hora, pero anunciarles que por favor del otro lado, los que tengan dudas, preguntas, los que quieran tener una charla en vivo, quizás llaman al teléfono de la radio, y si no estás de acuerdo incluso a lo que estoy diciendo, por favor podemos armar una charla, un debate en público, para que la gente pueda escuchar y saber las opiniones de la gente del otro lado.
Lo podés hacer. Podés dejar tu motivo de oración. ¿Saben que Dios responde a las oraciones? Dios responde a las oraciones. Oramos por necesidades de personas. Si no querés mantener el anonimato, lo envías al WhatsApp de aquí de la radio y oramos, aún sin dar nombre, pero oramos por la familia, por la necesidad. Así que por favor, deja tu motivo de oración y que vamos a estar compartiendo. Saludos, voy a mandar los saludos que me han mandado. Alejandro Vera, ahí Alejandro, te extrañamos ya, Ale, que puedas estar asistiendo acá a la radio, Ale. También la familia de Tato y Moni, que están allá en Lima, le mandamos un fuerte abrazo. También al papá de César, al uruguayo y su esposa. Hacia la mamá de César también, un fuerte abrazo y saludo. Joaquín, grande Joaquín, me invitó a jugar a la pelota, después lo suspendió. A 8:30 teníamos partido, lo suspendió. Pero ahí está firme en la radio con su familia. Así que bueno, toda la iglesia también de San Pedro, le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por estar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, una horita donde estudiamos la Biblia y donde compartimos temas importantes. Voy a terminar orando y voy a orar por la radio, por el programa, por los demás programas que tiene esta familia Delta. Así que voy a terminar con esta oración. ¿Me acompañan, por favor? Señor, te damos gracias por este espacio que tenemos. Gracias porque podemos estudiar su palabra. Gracias porque podemos saber que eres un Dios que nos amas, que está en busca del perdido. Señor, que realmente así como con Zaqueo, también nos estás buscando. Y que te recibe en su casa, quien te recibe en su vida, recibe el gozo de la salvación. Que tu palabra no vuelva vacía, a todos aquellos hogares y familias que están escuchando puedan ser transformadas por el poder de tu palabra. Aquellos que están pensando mal, que están pensando que no tienen salida, Señor, que tú le ilumines el corazón y puedan pedir ayuda a cualquier programa, a llamar a la radio y que podamos estar con disposición a poder ayudarle. Padre, te pedimos por la radio, te pedimos por Delta, por los demás programas que hay también, para que tú lo bendigas, Señor. Y gracias por la bendición que tienes y que nos das de darnos la vida. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas. Chao, chao.